Saludos, que el Señor le bendiga. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Recuerda la última vez que se preocupó, que generó preocupación? Yo sí me acuerdo y lo tengo bien latente, porque la preocupación es algo que generamos como defensa, es una mala defensa, pero es algo que generamos como defensa a diario para tratar de reaccionar a situaciones que no son buenas. Todos nos preocupamos, pero hay niveles y niveles de preocupación. Y hoy vamos a hablar de la preocupación excesiva. ¿Sabe que la preocupación aparece en la lista, escuche bien esto, de emociones displacenteras? En esa lista aparece. La preocupación aparece en la lista de las emociones displacenteras. Es una variable que produce muchísimos trastornos emocionales en las personas. Muchísimos. La preocupación genera muchísimos trastornos emocionales en la gente. Hoy vamos a leer un tratado sobre la preocupación. Además de eso, la preocupación es una estrategia de adaptación emocional. Hay personas que necesitan de la preocupación como defensa, es una muy mala defensa, como defensa es una estrategia para adaptarse emocionalmente. Necesitan el placer de la preocupación. Entonces Jesús va a dar un discurso por segunda vez, es este que vamos a leer hoy. Ya lo dio en Galilea como parte del Sermón del Monte. Es el discurso sobre el afán y la ansiedad. 6 meses antes de su muerte, Jesús vuelve a dar el mismo discurso en otro lugar para los discípulos, en este caso, acerca de la preocupación. Yo le invito a abrir su Biblia en el capítulo 12 de San Lucas. En el capítulo 12 de San Lucas. Usted sabe que las emociones son nuestra guía para la vida. Las emociones hacen que nosotros veamos la vida según la óptica de lo que estamos sintiendo. Usted puede estar en el mismo lugar, experimentando el mismo escenario y tener al lado suyo una persona que ve lo mismo que usted, pero de manera diferente. Usted puede estar viendo eso con alegría, usted puede estar viendo eso con satisfacción, y el que está al lado suyo puede estar viendo exactamente lo mismo, pero de otra manera. Y la sensación que percibe es otra. Así que recuerde, la emoción de la preocupación es el centro de nuestro mensaje del día de hoy. Y está en el verso 22 donde vamos a comenzar. Yo le digo de nuevo, no sé si usted recuerda cuál es la última vez que usted se preocupó. Yo lo recuerdo. Y cada vez que nos preocupamos, generamos en nuestro espíritu un escenario negativo que no produce absolutamente nada. Entonces, Jesús va a hablar en este discurso de 3 o 4 asuntos, pero enfocados en que la preocupación no añade nada. Y que la apreciación desde la preocupación tiene que ser cambiada por la apreciación desde la confianza, que también es una emoción que uno tiene que saber trabajar. Verso 22. Luego dijo Jesús a sus discípulos. Mire qué interesante. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. Así que Jesús enfoca 3 o 4 asuntos aquí. La vida, eso es lo primero. Jesús pone a la vida como centro de este discurso. Segundo, la comida y la bebida. Lo pone como centro de su discurso. Tercero, pone la vestimenta. Y va a poner Jesús en este discurso también los resultados del mañana en base a la reacción que nosotros tengamos hoy. Así que mire qué interesante. Sabe que la preocupación excesiva es la peor estrategia emocional, la que más trastornos produce en la vida de las personas, es la preocupación excesiva. Entonces Jesús, después de indicar que no deben de preocuparse, va a expresar principios cardinales en la vida del cristiano, principalmente, que le tienen que hacer ver la situación de otra manera. Mire, la vida, número 1, tiene más valor que la comida.
No dice Jesús que la comida no vale. Él lo que dice es, la vida tiene más valor que la comida. Hay un orden de valoración. Y lo que el Señor enseña es que cuando estamos preocupados por la comida, estamos desvalorizando el valor de la vida. Y dice así, y el cuerpo tiene más valor que la ropa. Es interesante la postura del Señor. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él dice, yo quiero darle evidencias de la natural provisión de Dios. Entonces Él dice, yo les quiero mostrar con 2 ejemplos simples, más aún yo hubiese agregado que en los que nadie hubiese pensado, yo les quiero mostrar en la sencillez de la creación cómo la provisión de Dios está al alcance. Dice el verso 24, fíjense, le manda a los discípulos observar específicamente algo. Acá lo interesante, fíjense en los cuervos. No siembran, ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, a pesar de que no hacen nada para producir su alimento, Dios provee para que se alimente. Dice, Dios los alimenta. Hay animalitos que uno, cuando va al zoológico, jamás los mira. No sé si a usted le ha pasado, usted va a un zoológico y siempre va a ver los animales más atractivos. Sabe que yo tengo una especial simpatía por el zorrillo. Me gusta el zorrillo. Y recuerdo que una vez fuimos con Beatriz a un zoológico y éramos los únicos mirando el zorrillo, porque el zorrillo es desagradable por su olor. Entonces, nadie repara en el zorrillo porque su defensa está en ese líquido que tan hediondo que es su defensa. ¿Qué está haciendo Jesús? Está llevando a trabajar el diseño de la imaginación de los discípulos, dándole un ejemplo que jamás miraríamos, los cuervos. Los cuervos son aves de carroña, comen lo que ya está muerto, lo que se pudrió. No sería el mejor ejemplo a seguir, sin embargo, el Señor le va a dar un ejemplo a los discípulos con este animalito que a primera vista parece tan desagradable. Y Él dice, los cuervos no hacen nada. Nacen, porque la cadena de vida de los cuervos les permite nacer, nacen, no trabajan, no cosechan, no siembran, no guardan, no tienen dónde ir a buscar. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerde, Jesús está hablando sobre la preocupación. Y va a explicar aquí lo siguiente, ¿cuánto más valen ustedes que todas las aves? No solamente que el cuervo, que todas las aves con las cuales Dios tiene el mismo trato. No se conocen informes de que algún ave haya muerto de hambre, a no ser en circunstancias peculiares, por alguna razón donde haya influido el ser humano. Pero en circunstancias normales no se conocen que las aves se hayan muerto de hambre. Usted sale a la calle y no ve un pajarito y usted sabe que ese pajarito comió. No está pidiendo en una esquina comida, ni está yendo a una olla popular, ni va a otro lado. El pajarito tiene el alimento porque Dios se lo provee. Yo quiero que usted entienda, a lo máximo lleva Jesús la expresión de cómo Él quiere que entendamos que la preocupación no es el mejor escenario cuando, teniendo a Dios como nuestro referente, podemos estar tranquilos que Él va a proveer porque nosotros, dice Jesús, valemos mucho más que las aves. Segundo, verso 27. Fíjense cómo crecen los lirios. Estéticamente el lirio no era feo, pero no dejaba de ser una planta del campo, una mata. No es una planta que se produce, digamos, que haya que tener tiempo de producción, que haya que sembrar y que haya que preparar el terreno. El lirio nace, simplemente nace, está ahí, nace. Y ahora Jesús va a explicar por qué. Jesús va a dar el ejemplo de una planta que tiene una flor muy bonita, que por la provisión sobrenatural y la creación de Dios existe. No hay industrias que planten lirios, porque el lirio al que se refiere el Señor aquí
es una planta que nace naturalmente. Fíjense cómo crecen los lirios, cómo se desarrollan. No trabajan ni hilan, o sea, no se hacen la ropa dice aquí, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que sin hacer nada, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, logró vestirse con la hermosura de esta plantita que crece simplemente por la voluntad de Dios. Es súper interesante cuando uno lee esto y se está dando cuenta cómo Jesús está enfocando el sentido de lo malo que es estar preocupados y cómo la preocupación no añade nada, y la simplicidad de la confianza comienza a jugar un papel extraordinario en la vida de aquellos que realmente creen que Dios es su verdadero sustento. Entonces él dice, el instinto del ave y el desarrollo de la biología de la planta no le lleva a tener que buscar nada por ningún lugar. A la planta no necesita salir a buscar su ropa. Dios la vistió, la decoró en su soberanía. Las aves no tienen ninguna necesidad de reclamar su comida porque Dios les provee. Y en los dos casos el Señor dice que nosotros valemos mucho más que las aves y en este caso que las plantas. Y mire, dice aquí, si así viste Dios a la hierba. Y es interesante cómo uno tiene que, a la hora de preocuparse, entender que la preocupación está poniendo a Dios a un costado. Está poniendo a Dios a un lado. Ya Dios, si bien está ahí, y yo creo en Él, y yo le amo, y yo le tengo en estupenda estima, lo pongo a un costado porque estoy preocupado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si así viste Dios a la hierba, mire qué interesante, que hoy está en el campo y mañana sirve para prender fuego, es usada cuando se seca, su ciclo se termina y sirve solamente para prender fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Yo entiendo en este contexto que los discípulos estaban preocupados y estaban usando la preocupación, y la preocupación, yo le vuelvo a reiterar, es la estrategia peor para la adaptación emocional, pero las personas parecen necesitarla. Uno cuando está preocupado parece que genera como un escenario ficticio de defensa donde parece que estando preocupados vamos a lograr las cosas. Y lo único que vamos a lograr con la preocupación es desmoronar la credibilidad de Dios en nuestra vida. Vamos a lograr efectos secundarios negativos en nuestra biología, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de pensar. Perdemos el sueño, perdemos el apetito, nos ponemos de mal carácter, nos afectan los asuntos gástricos, nos despertamos a la madrugada. ¿Todo por qué? Porque decidimos estar preocupados. Lo interesante de este discurso es que Jesús lo está dando por segunda vez. Lo está enseñando por segunda vez. Y Él dice, ¿cuánto más está Dios preparado? No está pidiendo ninguna exigencia. ¿Cuánto más Dios hará por ustedes que lo que hace por la naturaleza? Y eso es confianza. Ahora, ¿cómo entrar en el terreno de creer que Dios tiene el control y que la preocupación me está haciendo a mí perder el tiempo y quitando tiempo de adoración, tiempo de reconocimiento de Dios? Entonces Jesús está trabajando con eso con los discípulos. Se ve que aquel equipo hizo un pico con la comida y con la bebida y con la ropa. Ellos estaban dedicados a seguir a Jesús. Quizás las condiciones no eran las mejores. Quizás las condiciones no eran las mejores en su economía. Entonces Jesús ve que aquello está pasando y Él les dice, tranquilo muchachos, vamos a confiar, porque Dios tiene el control. Así que, dice el verso 29, no se afanen por lo que han de comer o beber. Y agrega Lucas, dejen de atormentarse. Mire cómo el Señor, antes de que los padres de la psicología aparecieran, antes de que los grandes pensadores de la modernidad y la posmodernidad acerca de la psicología humana aparecieran, ya Jesús enseñaba cómo la filosofía cristiana
tiene que afectar tan bien nuestra vida que nosotros no podemos estar atormentados si entendemos que Dios tiene el control. Entonces dice el Señor, no estén fluctuando entre la esperanza y el temor. Hoy tenemos esperanza, mañana tenemos temor. Hoy estamos esperanzados, mañana estamos desesperados. El Señor dice, dejen de atormentarse. Y va a dar un ejemplo aún más incisivo el Señor. Y Él va a decir, cuando ustedes actúan así, se comportan tal cual aquellos que no tienen a Dios. Déjenme abrir un paréntesis aquí. La persona que no conoce personalmente a Jesús, y por cierto, si usted nos está mirando y no es cristiano, sepa que la oportunidad de conocer a Jesús está al alcance de su mano. Al alcance de su mano. Basta que usted quiera decir sí. Cierro el paréntesis. Las personas que no conocen a Dios, no que saben que no existe o que existe, no estamos hablando de esa discusión, sino que aquellos que no lo conocen personalmente, déjenme decirle, hasta tienen la libertad de sentirse preocupados, porque no tienen el soporte de Dios, porque no tienen el soporte de la herramienta sobrenatural que Dios es para aquellos que sí le tenemos. Entonces Jesús va a golpear a los discípulos con un ejemplo que les tiene que haber pegado duro. Dice, si ustedes se comportan así, están teniendo la misma actitud que tienen los paganos. No está hablando mal de los paganos, no está haciendo una crítica a cómo piensan aquellos que no tienen fe. Pero Él dice, ¿y para qué conocieron a Dios si van a actuar igual que aquellos que no lo conocen? Verso 30, el mundo pagano anda tras todas estas cosas. O sea, es el centro de la preocupación de las personas que no conocen a Dios. Comer, beber, vestirse, preocuparse por el futuro. Y de esto está hablando el Señor aquí. Pero el Padre de ustedes, le dice el Señor, el Dios en el que ustedes han puesto la confianza, pero el Padre, dice aquí, sabe que ustedes también las necesitan. Jesús no está en un ambiente de necedad donde dice, no, ustedes miren al cielo y el pan va a caer. No, dice, Dios sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe, Dios es consciente. Ahora da una última recomendación y cierro aquí. Verso 31, este es el enfoque. Usted que acaba de recordar la última vez que se preocupó, mira, aquí está el enfoque. Ustedes, por el contrario, ustedes los que conocen a Dios, busquen el reino de Dios. O sea, dediquen más tiempo a generar confianza en Dios. Y dice aquí algo que a mí me sorprende gratamente, y estas cosas les serán añadidas diferente a como los que no tienen a Dios las van a añadir. ¿Qué dice el Señor aquí cuando dice añadidas? En diferente formato. Usted va a comer el mismo pan que come una persona que no conoce a Dios, pero la forma de recibirlo en su mesa va a ser totalmente diferente. No va a ser después de un largo y extenso proceso de sufrimiento, noches sin dormir, discusiones, problemas en la salud, problemas emocionales. No va a correr por ese carril. Cuando dice aquí añadidas, dice en formato bendición y no como resultado de un continuo afán. Ustedes van a recibir las mismas cosas que pueden recibir las personas que no conocen a Dios y también las están buscando. Pero ustedes las van a encontrar de la mano de Dios sin tener que preocuparse y desarrollando el mejor nivel de confianza. Las personas ejercitan la preocupación para buscar alivio emocional. Y yo quiero que usted razone esto. ¿Por qué usted se preocupa? Usted se preocupa porque para usted la preocupación es un alivio. Si no, usted no lo haría. La preocupación es un alivio. Para usted la preocupación es algo placentero, por eso usted lo practica y yo lo practico cuando me preocupo. Entonces ejercitamos la preocupación porque nuestras emociones necesitan un alivio y la válvula que dispara eso es la preocupación. Ahora, es la peor estrategia de adaptación emocional, porque cuando usted está preocupado, usted no está disfrutando de su vida y la vida es una sola, una sola.
En este mundo donde vivimos, antes de irnos al cielo con Dios, la vida es una sola. Usted no tiene otra oportunidad. Y cada día que usted dedica a estar preocupado es un día que usted pierde de generar otras cosas y esa preocupación cambiarla por confianza en Dios. Me llama la atención que Jesús haya dado 2 veces este discurso en 3 años. Pero la pedagogía indica que se pueden repetir los discursos. Pero por algo Jesús hincó el diente. Faltaban 6 meses para su muerte y los discípulos iban a quedar solos en la iglesia y se iban a hacer cargo. Y vaya si lo hicieron bien. ¿Sabe que estas personas entendieron acerca de esto? Y el día que lo comprendieron a cabalidad, Dios fue su proveedor. Y nunca, déjeme decirle algo, nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada. Cada vez que nosotros nos preocupamos, cada vez que nosotros generamos, y es una reacción natural, generamos preocupación, quitamos confianza. Recuerde, la preocupación es un área que gana terreno fácilmente en nuestra vida, porque es un disparador, porque las emociones se sienten bien cuando estamos preocupados. Ore para que Dios le permita tener más confianza. Si cada vez que usted se preocupó analiza el escenario, no ganó nada. No se añade nada con la preocupación. Sin embargo, la confianza le permite a usted estar activo en otras cosas, sabiendo que Dios se está encargando, porque eso la Biblia lo promete, de que los asuntos suyos estén bajo control. Le bendecimos, permítame orar por usted. Padre del cielo, enfocamos nuestra oración en aquellos que están hoy bajo preocupación. Y te pedimos, Señor, que esta palabra les ayude a comprender un poco más lo dañino que son algunas reacciones humanas, algunos estímulos que son displacenteros, que son negativos, que no producen nada bueno, pero que están ahí a la orden del día. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti. Ayúdanos a tener más confianza. Que nuestra acción de todos los días permita que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le bendecimos desde aquí a usted, a los de su casa, y lo hacemos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz de Jesús sobre su vida.